Muy, pero muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo. Espero estén todos muy bien esta mañana. Nos acercamos una vez más hoy a Dios en esta mañana a estudiar nuevamente las Escrituras como nos lo hemos propuesto en nuestro corazón. Alinear nuestra voluntad a Dios, pues para llegar a muchas personas con esta palabra que es viva y eficaz. Y pues el que esté perdido que sea salvado, el que esté enfermo que sea sanado, el que esté débil que sea restaurado, y el que esté viviendo momentos difíciles, cualquiera sea su nombre, pueda tener la posibilidad de salir del mal momento de la circunstancia que vive a través de la palabra viva que sana cualquier circunstancia de nuestra vida. Por eso que en esta mañana le doy la gloria a Dios. Alabamos su nombre, nos alegramos y nos gozamos en Él, porque no hay otra manera. Solamente la plenitud de gozo la encontramos en Él. Mi hermano, hoy vamos a estudiar un tema que yo considero muy, pero muy importante, que nosotros como cristianos debemos ser cristianos entendidos. Hay un verso bíblico que dice que el que con Cristo no recoge desparrama. Y nosotros cuando vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que hacerla con entendimiento, tenemos que hacerla con sabiduría y tenemos que hacerla sobre todas las cosas con amor. He visto en las redes sociales, me ha dado un poquito de tiempo de escudriñar videos, mensajes, y hay dos extremos de cristianos. Unos que son muy legalistas y unos que son muy liberalistas. Pero yo no sé cuál de los dos es peor, realmente. Porque el que es legalista se sienta en silla de juez a juzgar según por la palabra a todas las personas que vienen delante de él. Y el que es liberalista dice que ya Cristo pagó todo por él, que como la salvación no se pierde, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y eso es algo que es totalmente falso. Es falso. Los cristianos tenemos que tener un equilibrio entre el legalismo y el liberalismo. Nosotros tenemos que estar en el medio y saber que sobre todas las cosas nosotros tenemos que tener el amor de Dios en nuestro corazón para poder hacer su obra. Tuve la penosa experiencia de ver un video de una persona que se hace llamar apóstol, creo que es de Honduras, y es increíble cómo ese hombre ha montado videos en YouTube y se refiere a las mujeres como bestias, se refiere a muchas personas de una manera tan grotesca, tan soez, que yo digo, ¿dónde está el amor de Dios en el corazón de esa persona? Y lo peor es que se hace llamar apóstol. Y en verdad ese tipo de cosas a uno le da tristeza porque en vez de ser la clave, son el clavo. En vez de ayudar a que el reino de Cristo se expanda en la tierra y alcanzar con el Evangelio las almas perdidas, lo que hacen es de alguna u otra forma alejarla. Yo tuve una experiencia en Perú en el año 2016, estuve por allá por Perú, en Lima, en Surco, y en una oportunidad me monté en una flota, en un bus, y se montó un peruano a predicar el Evangelio, con su camisita, su corbatica. Varón y varona, ese hombre empezó a insultar a todo el mundo en el bus, lo llamaba hijo del diablo, los llamaba que se iban a ir para el infierno, y dijo tantas cosas, y delante mío habían dos peruanos tatuados, tenían los brazos tatuados. Y en lo que el hombre enfocó los tatuajes de los hombres, empezó a lanzarle epítetos y groserías. Increíblemente, con la Biblia en la mano decía grosería. Dijo uno de los muchachos, ya yo no me aguanto más esto. Fueron y le dieron la golpiza del año, hermano, y lo tiraron del bus. El chofer no paró para que lo bajaran. El chofer dijo, tírenlo. O sea, fue algo terrible que yo viví en ese momento y que tuve que hacer callar y decir, mi pueblo perece por falta de entendimiento, lamentablemente. Yo no puedo llegar con un evangelio de condenación cuando Cristo no vino al mundo a condenar a nadie. Aún a una mujer adúltera acababa de cometer pecado de adulterio, desnuda delante de los pies de Cristo. Cristo tuvo misericordia de ella. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la gran comisión que Dios nos ha encomendado y que nos ha entregado a nuestras manos para que la pongamos por obra como debe ser? Entonces es necesario que nosotros en nuestro corazón nos examinemos
y revisemos si realmente está el amor de Dios y sobre todas las cosas si hemos nacido de nuevo. Porque si usted no ha nacido de nuevo y usted quiere hacer la obra de Dios en su propia fuerza, como muchas personas están tratando de hacerlo, o sea, sin la unción de Dios, sin su presencia, que es lamentable. En vez de ser la clave, va a ser el clavo. Y debido a eso, a esto que estoy conversando en este momento con todos ustedes, vamos a tocar un tema que para mí es medular para ser cristianos entendidos, para ser cristianos conforme a la voluntad de Dios, para ser cristianos con amor y llevar un mensaje genuino y verdadero de lo que realmente significó lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Este mensaje lo he titulado Ver, mirar y observar. Aunque ustedes no lo crean, amados hermanos, ver, mirar y observar no son sinónimos. Son tres palabras totalmente distintas con conceptos distintos. Y basado en un pasaje bíblico, vamos a hablar de esos tres tipos de cristianos o tres formas de ser que tienen los cristianos en la congregación, que tiene un verso bíblico que es medular. Y es el que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que en las congregaciones hay dos tipos de personas. Pablo algún día, que yo tenga la oportunidad de encontrarme con él, después de la boda del Cordero, esa sería una de las preguntas que yo le hiciera. ¿Por qué Pablo llama cristianos carnales y cristianos espirituales? Pero es evidente que en las congregaciones no todos han nacido de nuevo. Y sin embargo van, adoran a Dios, levantan las manos, oran y todo. Pero no tienen la vida nueva dentro de ellos. Y de ellos se refiere Pablo como cristianos carnales. Que a la final las señales y los frutos los dan a conocer. Algo así como entre el trigo y la cizaña, que es lo que Pablo quiere decir. Entonces vámonos a Juan capítulo 20 y vámonos al pasaje de la resurrección de Jesús. Ahí vamos a ver en el contexto de esta escritura cómo se muestran las tres tipos de forma de ser que tienen los cristianos en una congregación. Pero vamos a estudiarlo, vamos a escudriñarlo. En esta oportunidad nos vamos a ir al griego. ¿Por qué yo me voy al griego y al hebreo? Porque en las traducciones y en las diferentes revisiones que han hecho en la Biblia, lamentablemente se han cometido errores. La palabra es infalible, pero el hombre, de alguna manera, haciendo revisiones y queriendo llevar a las personas a una interpretación textual más clara de la Biblia, ha cometido errores. Y vamos a estudiar. Juan 20 dice la resurrección. Dice así el verso, el primer verso. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. Mire esto. Mire esto, María dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, cuando ya el Señor había hablado de que él iba a resucitar. Y dice, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Préstele mucha atención al pasaje, que hay mucha sustancia que estudiar aquí. Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjese que hay dos formas de ver ya. Una, que vio la manera en que vio María Magdalena, y la segunda, la manera en que vio el discípulo amado Juan cuando llegó. Y dice el verso 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero. Fíjese que está hablando de Juan, que ya había llegado y había mirado, salió, y después que estaba Pedro adentro, Juan volvió a entrar. Y dice,
eh, había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Mire qué tremendo, o sea, estaba en el sepulcro donde Cristo fue puesto, donde Jesús fue puesto después de morir, y no habían entendido en el contexto de la situación que se estaba viviendo o que se estaba viendo en el momento lo que había ocurrido. Y dice el 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitarse entre los muertos. Y dice, y volvieron los discípulos a lo suyo. Qué tremendo este pasaje. Y aquí no estamos hablando de cualquier persona. Aquí estamos hablando de los discípulos de Jesús, los que lo conocieron, los que lo tocaron, los que lo palparon. Y aunque ya el maestro había dicho que él tenía que morir y resucitar, o sea, morir y al tercer día resucitar, y él de alguna manera le dio a entender que él tenía que vivir ese proceso. Ellos llegaron al sepulcro, no vieron el cuerpo, y lo que menos entendieron es que había resucitado Jesús. Entonces, aquí vamos a hablar de los tres tipos de cristianos que hay en las congregaciones que lamentablemente, a veces en vez de ser la clave, son el clavo. Cuando nosotros vemos a María Magdalena, que dice en el primer verso, el primer día de la semana, María Magdalena fue a la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió a Simón Pedro. O sea, María iba caminando, al llegar a donde Cristo fue sepultado, miró que no estaba la piedra, y de una, sin entrar, sin observar nada, sin percatarse bien de la situación que había ocurrido, ella corrió a llamar a Pedro. Cuando María llega a ese lugar, María lo que hace es ver. La palabra ver significa enfocar. O sea, la palabra ver lo único que da a entender es que una persona fija su mirada en algo y lo puede enfocar y ya. O sea, no necesariamente tiene que haber entendimiento, tiene que haber aplicar la razón en la situación que en ese momento se está viendo, sino que solamente María llegó, vio y corrió. Ese es un tipo de cristiano que hay en la congregación. Es el tipo de cristiano que va los domingos a la iglesia o va cada vez que haya servicio en la iglesia. Está allí, ve lo que está sucediendo, pero no entiende nada. Lamentablemente, no entiende nada. Y si no tiene el Espíritu de Dios, mucho menos. Por eso yo me inclino a los cristianos carnales de los que habla Pablo. Son esos cristianos que dan problemas en la congregación. Y cuando hablo de problemas, no problemas con entendimiento, porque hay gente, por lo menos en mi caso, yo he tenido muchas contradicciones, más que todo en la congregación donde yo nací, porque habían cosas que yo consideraba que no eran así, pues. Y por la palabra estoy completamente seguro hoy día y le doy gracias a Dios que tengo razón. Más sin embargo, uno pasa a ser un tropiezo, un problema, porque hay personas que, como vienen con una costumbre de años y de muchos años atrás, no van a querer cambiar porque ellos consideran que lo que le dijeron, que lo que lo enseñaron es así. Entonces uno pasa a ser un problema en una congregación porque lamentablemente tú te das cuenta a través de la palabra que muchas cosas las que te enseñan o te dicen no son así. Pero qué bueno meterse en un problema uno así, porque uno está defendiendo la verdad de Cristo. Y el libro de Judas lo dice claramente, que defendamos ardientemente la fe que nos ha sido enseñada. Y yo no puedo avalar algo que no está de acuerdo a la palabra. Pero está el cristiano que no es entendido, que es el cristiano carnal, que mira y como no tiene entendimiento, como no entiende el contexto del culto de Dios, pasa a ser un problema. Y es allí donde yo quiero entrar con ustedes, el caso de María Magdalena. María Magdalena aplicó solamente el sentido de la vista, pero no aplicó la razón y el entendimiento. Cuando seguimos un poquito más adelante, vamos a ver el caso de Juan. Vámonos al verso 5. Dice así, vamos al 4. Dice, estamos en Juan 20, verso 4. Dice, corrían los dos juntos. ¿Quiénes corrían? Juan y Pedro. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjese que María llegó, miró desde afuera y salió corriendo. Solamente vio, pudo ver. Juan llegó,
primero que Pedro, porque imagino que era más joven, corrió más duro, llegó y pudo mirar. O sea, fíjese que hablamos primero de que María vio y ahora estamos hablando de que Juan pudo mirar. Esa parte de Juan yo la quiero explicar muy bien, porque Juan llegó y entró, miró y salió. Ese versículo 5, cuando dice que Juan vio, el verbo en griego es vlepei, como se escucha. Esto es ver así nomás. ¿Qué significa mirar así nomás o ver así nomás? O sea, él llegó, tuvo un poquito más de alcance y enfoque que María, vio los lienzos, vio la piedra donde colocaron el cuerpo de Jesús. Por supuesto, Jesús no estaba allí, porque Jesús está sentado ahorita a la diestra de Dios Padre, bendito sea Dios. Pero no entendió lo que pudo mirar. Esa palabra mirar en el griego es blepei, que significa mirar así nomás. Ese es el segundo tipo de cristiano que hay en una congregación. Es el cristiano que llega a la congregación, ve, utiliza el músculo, utiliza los ojos para poder ver, mira, ve los hermanos tocando, ve los hermanos congregándose, puede mirar las cosas que están ocurriendo en la congregación, pero no necesariamente tiene entendimiento para entender esas cosas. Ese es el otro tipo de cristiano que también pasa, en vez de ser la clave, pasa a ser el clavo. ¿Por qué el clavo? Porque no pueden cumplir su propósito en Dios en la congregación y aún donde quiera que están, porque aunque son capaces de mirar y poder contemplar la obra de Dios, no la entienden, no hay entendimiento y no hay revelación. En el caso de Juan, vemos que Juan entró 2 veces, pero esta primera vez él no entendió lo que estaba sucediendo adentro. Cuando nos vamos al caso de Pedro, en el versículo 6, cuando dice que Pedro vio la palabra lo que se puede representar en el caso de Pedro, es del griego kerei. Se escribe Q-E-W o W-R-E-I. Esto quiere decir ver para observar bien. Quiere decir que yo puedo enfocar, quiero decir que yo puedo mirar y no estoy entendiendo lo que está sucediendo. Pero la palabra observar en el griego es kerei, que significa ver, mirar y observar. ¿Qué es observar? Observar es analizar. Observar es escudriñar. Observar es entender por el contexto en el que estoy qué está sucediendo en ese lugar o qué está sucediendo. Eso significa iluminación. Por ejemplo, usted está en un cuarto oscuro, con la luz apagada, por supuesto, está en oscuridad. Usted no puede ver nada. Usted está ahí, aunque tiene los ojos abiertos, no puede enfocar nada, no puede mirar nada porque está en oscuridad. Pero cuando usted le prende en la luz, en el momento que prende la luz, usted mueve sus ojos hacia todos lados y puede ver el televisor, puede ver las camas, puede ver la puerta, puede ver la manilla de la puerta, puede ver todos los enseres que hay en ese cuarto. Eso es lo que se llama iluminación. Iluminación en el argot más sencillo es prender la luz. Porque en la luz usted va a entender realmente dónde usted está y en el contexto que usted está viviendo. De resto, en oscuridad usted no va a poder hacer nada. Entonces, vemos acá que Pedro llegó y observó, pero aún Pedro no le había llegado la iluminación clara de las palabras que le había dicho el Señor, de que él iba a resucitar al tercer día. Poniendo todos los sentidos, esta es la razón por la cual está poniendo su mano entre los lienzos enrollados, en forma de cuerpo, tal como había sido enrollado sobre su cuerpo y cabeza. La palabra enrollado en griego quiere decir enrollado en forma de cuerpo. O sea, Pedro llegó y pudo observar, vio los lienzos, por supuesto, la túnica del Señor, lo que había ahí arriba de la piedra, y él pudo observar que Jesús no estaba allí. Pero más sin embargo, de momento, a él no se le vino a la mente o se le prendió la luz en la mente de que el Señor había resucitado. Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de lo que es observar, lo que es un cristiano genuino y verdadero cuando tiene el espíritu de vida y puede empezar a discernir
y puede empezar a ver con entendimiento lo que realmente Dios quiere para su vida. Entonces dice el verso 6 de Juan 20, dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos, puestos allí. Verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, en ese preciso momento que Pedro está allí, vuelve a entrar Juan, que fue el que entró y miró primero. Y dice, entonces entró también el otro discípulo, y la Biblia clara dice, que había venido primero al sepulcro, o sea, ya había entrado y no había entendido. Y vio y creyó. Qué tremendo esto, hermano. ¿Por qué Juan, cuando entra por segunda vez, miró y observó y entendió? Porque ahora en el contexto, cuando él mira la piedra, mira los lienzos y mira todo, se recuerda las palabras del maestro y dice, el Señor resucitó. ¿Qué quiere decir que creyó? Que se le fue revelada una verdad en su mente, que es el corazón espiritual. Y él ahí entendió por las palabras del maestro. Así pasa en nuestra vida cuando nosotros vamos a la Escritura. Usted muchas veces va a la Escritura y usted no entiende nada. No entiende. Y usted lee y usted dice, pero Señor, si yo te estoy buscando, si yo estoy leyendo varias veces el versículo, ¿por qué no entiendo qué es lo que tú me quieres hablar a través de esa Escritura? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos para la Biblia tenemos que aplicar lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Dice, esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en tu corazón. Cuando nosotros aplicamos ese verso y lo internalizamos en nuestro corazón y entendemos que cuando nosotros vamos a la Escritura, tiene que haber un momento especial. Ese es un tiempo especial en el que nosotros vamos a compartir y a conocer y acercarnos un poco más a Dios. O sea, no es sentarte en una silla y leer un verso bíblico, hacer una oración y irte de la casa, o irte a trabajar, o irte a la universidad, al colegio, a donde vayas. No, tiene que haber un momento especial. Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota mía. Mi esposa me regaló, cuando yo no le servía a Dios, no era un hijo de Dios, ella me regaló una Biblia pequeñita. Esa Biblia pequeña, yo llevaba al hijo mío al béisbol los sábados y yo la tenía metida en la papelera del carro, donde uno pone los papeles en la puerta. Y una vez me llamó la atención la Biblia y yo dije, mientras que él está jugando yo me la voy a poner a leer, sin tener ningún tipo de conocimiento de Dios y nunca me acercaba a Dios. Y yo mismo me propuse, yo dije, bueno, cada vez que venga con el niño a practicar, voy a leerme Juan, los evangelios sinópticos. Voy a leerme primero Mateo, después me leo Lucas o Marcos, y después me leo Juan. Y después que ya lea todos estos libros, voy a empezar a leer los demás. Y yo leía y yo no entendía. En una práctica del hijo mío, a mí me empezó a llamar la atención la palabra. Yo leía un capítulo y la cerraba. Pero ya cuando los sábados fueron aumentando, yo me acuerdo que en un solo día yo leí todo el libro de Juan. Y yo no entendía nada. Yo no entendí nada de lo que yo leía, pero lo leía. Tenía la fe de leerlo. Lo que yo no sabía es que lo que yo estaba leyendo se estaba guardando en mi corazón, porque esa palabra no vuelve vacía, dice la Biblia. Que ella va a hacer en el corazón del hombre lo que Dios manda hacer. Y aunque yo no la entendía, por tener la voluntad de leer la Biblia, cuando yo empecé a tener iluminación, que yo, o sea, ya después de haber pasado el proceso de recibir a Cristo en mi corazón, y que el espíritu de vida y el espíritu de iluminación y revelación entró a mi vida, todas esas palabras que yo había leído, que estaba metida en mi corazón, empezó a desempolvarse en mi corazón. Y empecé a recordar las veces que la leía. Yo decía, por esto es que Dios dice esto y dice aquello. Ahora sí entiendo por qué decía aquello. Y le doy las gracias a Dios. Quiere decir que una persona por leer, y aunque no tenga entendimiento, hay algo que Dios dejó muy claro y dijo, mi palabra va a ser en el hombre lo que yo le he mandado a hacer. O sea, tarde o temprano, esa palabra va a florecer en tu corazón y tú vas a entender lo que Dios te quiere decir. ¿Por qué yo toco este pasaje, hermano? Juan capítulo 20, el momento de la resurrección de Jesús. Y voy a hacer un breve resumen. María Magdalena, cuando llegó
ella ni siquiera entró, ya vio la piedra removida y se asombró. Lo primero que dijo, se robaron el cuerpo del maestro. ¿Por qué si María Magdalena, que fue esa mujer que cayó a los pies de Jesús, que querían que muriera apedreada y, y Jesús la perdonó? ¿Por qué si ella comenzó a caminar con Jesús y escuchó hablar al maestro con su propia boca de que tenía que resucitar de entre los muertos, que tenía que morir y resucitar? ¿Por qué en el momento María solamente pudo creer que se habían robado el cuerpo de Jesús? Porque andaba detrás del maestro, pero andaba sin entendimiento. O sea, no era una mujer que, que se prestaba a observar, a analizar todo el contexto que ellos vivieron con Jesús, para que cuando viniera una situación sobrevenida, como esa que le sucedió a Jesús, ella pudiera entender de momento, no, definitivamente el Señor resucitó. Ella tuvo miedo, dijo, se robaron el cuerpo, voy a avisar a los apóstoles. Cuando ella le avisa al apóstol Juan y al apóstol Pedro que estaban juntos, esto ¿qué fue lo que pensaron también? Se robaron el cuerpo. En ningún momento se les vino a la mente que Jesús había resucitado. En medio de la carrera que pegaron, como Pedro era más viejito y el discípulo amado Juan era más joven, Juan llegó primero. Juan llegó, entró, miró los lienzos, todo. Sin embargo, no le dio la mente para creer que Jesús había resucitado. Juan sale, me imagino se encuentra Pedro en el camino y le dice, Pedro, ahí no está el cuerpo. Él se queda afuera, entra Pedro, Pedro entra, mira la piedra donde estaba el cuerpo de Jesús, se da cuenta que no está, toca los lienzos con sus manos y sin embargo en el momento Pedro estaba atónico, me imagino dijo, se robaron el cuerpo del Señor. En ese momento vuelve a entrar Juan detrás de Pedro. Cuando Juan entra, toca los lienzos y dice que él miró y creyó. O sea, en el momento que él toca los lienzos, se va hacia atrás, hace como una retrospectiva y dice, definitivamente el Señor resucitó. Porque dice que creyó. O sea, me confronta eso. ¿Por qué en el momento creyó? Porque le fue revelada una verdad de Dios. Un cristiano jamás y nunca va a creer si no le es revelada la palabra de Dios. Y ahí, con esto quiero explicar algo. Hay un verso bíblico que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta. Si realmente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿por qué no todos tenemos una misma fe? ¿Por qué hay unos que creen, por qué hay testigos de Jehová, por qué hay mormones, por qué hay solo Jesús, por qué hay judaísmo en este tiempo, cuando ya estamos en la gracia? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque no todos entienden la palabra de Dios. Y por eso es que dice la Biblia que no es de todos la fe. Esa palabra, el verso bíblico que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra oír allí es entender. Y ahora usted sí va a entender lo que yo estoy tratando de decir. La fe viene por entender y entender la palabra de Dios. Si usted no entiende la palabra de Dios, es una fe muerta. Es una fe sin sustancia, una fe sin volumen, es una fe que no tiene sentido. Porque ¿de qué le sirve a usted leer algo que usted no entiende? Es por eso que nosotros necesitamos congregarnos. Aquellos que tienen por costumbre no congregarse, ustedes caen en un error. Las congregaciones, ciertamente Jesús predicó por las calles, él iba a la sinagoga y leían la ley. Y la gente dice, yo no necesito congregarme, yo aquí en mi casa estoy bien. Ok, ¿y quién te va a enseñar? ¿Quién te va a ejercitar el músculo de la fe para que tú puedas ir creciendo en la fe, puedas ir entendiendo la palabra y puedas tener una madurez espiritual? Si tú no buscas a alguien que te enseñe, una persona de Dios, un hombre, una mujer de Dios, entendidos en el Señor, que sepan estudiar con la palabra con una sana hermenéutica, porque la hermenéutica es una herramienta muy importante y muy buena que los hombres, que Dios permitió que los hombres llegaran a ella para poder estudiar las escrituras, pero hay hermenéuticas que no son bien aplicadas. Yo conozco gente dando clases en institutos bíblicos que lamentablemente no han entendido el plan de salvación, que lamentablemente no han entendido lo que es el gobierno de Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso la Biblia dice que no pongamos los ojos en los hombres. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe. ¿Por qué los puesto los ojos en Jesús? Porque Jesús fue un hombre entendido.
Jesús entendió completamente el plan del Padre para su vida. Jesús estaba claro que en todas las travesías que él vivió en sus 3 años de ministerio, él estaba claro que ninguna de ellas iba a morir, solamente que era en la cruz. Por eso es que Jesús estaba confiado. Por eso es que cuando Jesús le dice a los apóstoles, pasemos al otro lado, perdón, que cae la tormenta, que cae y empieza la balsa a llenarse de agua, y esos a los apóstoles estaban vueltos locos porque creían que se iba a morir. ¿Por qué Jesús dormía? Porque Jesús era un hombre entendido. Él sabía que su muerte iba a ser en la cruz. Él sabía que él tenía que morir en la cruz porque se tenía que cumplir de esa manera para poder vencer a Satanás y a su demonio, como Dios necesitaba que lo venciera, para poder nosotros en él tener autoridad ahora para también limitar a Satanás. Jesús no podía morir en la balsa. Jesús no podía morir cuando lo querían lanzar del penáculo. Él estaba claro, y como él estaba claro y era entendido en el propósito de Dios, Jesús vivía confiado en el Padre. Allí es donde nosotros tenemos que entender la palabra que dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa palabra también hay que estudiarla, porque la pregunta es, si a mí me roban el carro, eso es bueno. Si a mí me botan del trabajo, eso es bueno. Si a mí me da una enfermedad, eso es bueno. No, todo eso es malo. Pero en el original, ese verso dice, todas las cosas juntas ayudan para bien. Entonces dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas juntas ayudan para bien. ¿Qué quiere decir? Que al final de tu carrera, como el apóstol Pablo a lo último, ya cuando lo venían a buscar porque lo iban a cortar la cabeza, le iban a meter en la guillotina, Pablo pudo decir que guardó la palabra, que guardó la fe, que terminó la meta, porque él sabía que todo lo que había vivido a la final lo ayudó para bien porque pudo cumplir el propósito de Dios. ¿Sí me hago entender lo que quiero explicar? Entonces son cosas, hermano, que no es ser evangélico. Y le voy a decir algo que yo sé que esto va a reventar las redes sociales. Hay gente que cree que solo los evangélicos se van a salvar. No, estamos equivocados. Yo soy evangélico, pero el que está pensando que solo los evangélicos se van a salvar está equivocado. Todo aquel que haya creído en Cristo, sea la denominación que sea, y que de pronto pueda tener confusiones escriturales, la confusión escritural no lo va a llevar al infierno. La confusión escritural lo va a llevar a perder galardones. Pero si esa persona cree en Cristo, cree que Cristo murió y resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, esa persona se va a salvar. Porque el único requisito para ser salvo es que usted cree, primero reconozca que es pecador, y segundo que crea que Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si usted vive con esa convicción en su corazón de que Cristo es su Señor y su Salvador, usted se va a salvar. Todo lo demás va a restar galardones, porque vamos a ser confrontados por Cristo en el bimá de Cristo, para ser prácticamente confrontados con lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo y con lo que dejamos de hacer. Yo siempre digo que el Señor nos va a hacer 2 preguntas cuando estemos en el bimá de Cristo. Una, ¿qué hiciste que yo te mandé a hacer? ¿Y qué hiciste que yo no te mandé a hacer? Así de sencillo. Lo que Cristo te mandó a hacer va a sumar galardones, y lo que hiciste que Cristo no te mandó a hacer te va a restar galardones. Por eso es que tenemos que ser cristianos entendidos. Tenemos que ser cristianos que nos acerquemos a Dios con humildad y no con arrogancia, para que los libros, los pliegos de su palabra nos sean abiertos en nuestro corazón y nosotros podamos hacer una obra de Dios entendida, una obra de Dios que realmente dé fruto como Dios lo espera de nosotros. Vuelvo para terminar. En este pasaje de Juan, capítulo 20, vemos en el contexto de esta palabra cómo en María Magdalena, en Pedro y Juan se ven 3 tipos de conducta que tienen los cristianos en la congregación. Unos que van a solo a mirar, a ver, porque se sienten bien, porque les gusta escuchar la música de oración, porque sienten paz en el momento que está ahí. Unos que van a ver y a mirar, que ven, miran todo, pareciera que estuvieran relacionados con todo lo que está ocurriendo, pero lamentablemente no son entendidos. Y está uno que es como Juan, que pudo ver, pudo mirar y pudo observar, y al observar, analizar la situación, pudo llegarle a la revelación de que el Maestro había resucitado. Por eso es que en esta hora yo te insto, hermano,
a que tú seas un cristiano entendido, a que nosotros seamos cristianos entendidos. Hay hermanos que lamentablemente viven con familias inconversas, hermanos, primos, tíos, padres, que por supuesto están haciendo lo malo porque no tienen a Dios. Y esos hermanos lo que hacen es criticar y confrontar a esas personas con el pecado. Ciertamente hay que decir que lo malo es malo, pero usted no se va a ganar un familiar de usted cuando usted lo que hace es puro confrontar el pecado. Muestre el amor de Dios, muéstrele primero el amor de Dios, para que él sea confrontado por el Espíritu Santo con su pecado y él pueda obtener la salvación en Cristo Jesús. Pero si usted lo que hace es condenar y no mostrar el plan de salvación, no mostrar lo que Dios tiene preparado para él, jamás, nunca su familia se va a convertir a Cristo. Porque dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, si la gracia es mayor que el pecado, yo primero tengo que hablar de la gracia para que ellos sean iluminados con el pecado que hay en su vida. Eso es lo más importante, ser cristianos entendidos. Que tu familia no te vea como un religioso, que tu familia no te vea como que eres un hombre o una mujer de solamente andar con la Biblia bajo el brazo y los domingos a la iglesia y más nada. No, que cuando tú hables, hables con entendimiento, hables con sabiduría, hables con poder de Dios y que esa santa unción que obra en nosotros a través de la santidad, de la hermosura de nuestra santidad para Dios, sea esa unción la que pudra los yugos y rompa las cadenas que atan a aquellas personas que no tienen todavía a Cristo. Tu familia te observa. ¿Sabes quiénes son buenos para observar bien? Los inconversos, los que no tienen a Dios. Eso sí te van a meter el ojo lo que dice, cómo camina, tu forma de actuar. Porque ellos saben y ellos están buscando en todo momento el error en ti. Porque ellos dicen, ¿cómo él pudo cambiar y yo no? Y eso lo lleva a ellos a observarte, a mirarte, a verte, a analizarte, a tratar de ver si lo que tú estás viviendo es una realidad. Y a veces nosotros como cristianos no somos capaces de observarlos a ellos como ellos nos observan a nosotros. Por eso es que esta mañana quiero que nos quede algo bien claro. Y es un error que a veces se comete. A evangelizar no puede salir cualquier persona. A evangelizar tiene que salir gente que sea entendida en la palabra de Dios. Gente que sepa trazar muy bien un mensaje de salvación que realmente cautive a la persona a la que se lo estás dando y que esa persona pueda entender a través de tu entendimiento también que en la condición que está y que realmente Cristo es una necesidad en su vida. Hay congregaciones que cometen el error porque normalmente lamentablemente es así. Hay congregaciones que dicen, no, vamos a evangelizar los sábados. ¿Y quiénes son los que se pegan los sábados o los viernes o el día que ellos decidan evangelizar? Los jóvenes de la iglesia. La gran mayoría de nosotros estamos ocupados por el trabajo, por las actividades del diario vivir. Entonces los jóvenes, que son los que están más desocupados porque los sábados normalmente no estudian, sino de lunes a viernes, entonces salen dos hermanos con 20, 25 jóvenes a evangelizar. ¿Usted cree que todos los jóvenes están en la capacidad de evangelizar y de trazar un mensaje de salvación correctamente, bíblicamente, para que una persona se convierta a Cristo? Eso es un error. ¿Quiénes deben salir a evangelizar? Los entendidos en la palabra. ¿A quién mandó Cristo a llevar el mensaje en Jerusalén, en Judea, en todos los confines de la tierra? ¿A quién? A los apóstoles. Cristo no mandó a cualquiera. Cristo los envió a ellos porque Cristo sabía que los había discipulado y que ellos estaban preparados para dar el mensaje de la salvación. No eran aquellos exégetas bíblicos, porque aquí vemos un Pedro desentendido. Vemos un Juan que le costó, tuvo que entrar 2 veces al sepulcro para creer que realmente Jesús había resucitado. Mas, sin embargo, en ese tiempo eran los que estaban preparaditos para llevar el Evangelio. ¿Por qué usted cree que Dios, a través de Jesucristo, levantó al apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo? Porque los demás apóstoles, los primeros que caminaron con Cristo, fueron muy desentendidos. Muy desentendidos. Ellos no entendieron el misterio de la iglesia. Dios tuvo que revelarle a Pablo el misterio de la iglesia y Pablo compartirlo con los discípulos para que a través de lo que ellos habían aprendido con Cristo el panorama se les aclarara más. A veces eso pasa. A veces hay pastores llevando una doctrina de error, una doctrina que está haciendo caer a los creyentes. Y viene Dios y envía un emisario de él, un hombre o una mujer de Dios a esa congregación a tratar de reformar lo que están haciendo. ¿Y qué hacen los pastores? Por el orgullo, por no querer reconocer la condición en que está. No, este tiene falsa doctrina.
Cuando hay un hermano que llega a la revelación en la congregación y empieza a confrontar al pastor y le dice, pastor, disculpe, lo que usted está diciendo no es así. Vámonos a la escritura, vamos a estudiar. Entonces de una vez dicen que ese es un hermano que se está revelando, que ese es un hermano que tiene espíritu contrario. Se lo digo porque yo lo viví, hermano. Cuando yo comencé en el Evangelio, usted le puede hacer esta pregunta a mi esposa el día que usted pueda. Cuando yo me convertí a Cristo, yo pasé meses de mi vida que yo me levantaba los días que no tenía que trabajar. O sea, abría mis ojos. Yo tenía la Biblia en la cabecera de la cama. Abría la Biblia. Mi esposa salía a trabajar porque ella trabajaba de lunes a viernes y yo trabajaba por turno. Y mi esposa llegaba a las 4 de la tarde y yo todavía estaba ahí. Todavía estaba ahí en la cama sin levantarme, leyendo, estudiando. Y allí, en ese secreto con Dios, yo empecé a entender, pero ¿por qué dicen que esto es así si esto no es de esta manera? ¿Pero por qué dicen que esto se debe hacer de esta manera si no es de esta manera? Y empezando yo en el Evangelio, yo pude entender que muchas cosas no eran correctas, que muchas cosas que se decían, que parecían que fueran de Dios, no eran así. Y yo entendí a través de los cristianos de Berea que todo lo que el pastor decía yo tenía que llegarlo a revisar después, porque el cristiano que es entendido no se queda con lo que le dijeron, sino que va a las escrituras a revisar si las cosas que le dijeron son así, como hacían los cristianos de Berea. Entonces nosotros como cristianos tenemos la necesidad de tener una comunión personal con Dios y buscar que Dios nos hable a nosotros también. Yo no puedo caer en una doctrina de error o en un error por un hombre. Y otra cosa que quiero aclarar también, los pastores en las congregaciones son hombres puestos por Dios para, para ayudar al crecimiento de la grey, para que las personas que están en esa congregación lleguen a una madurez espiritual. Pero son un hermano más con una autoridad que Dios le ha dado como pastor para dirigir una grey, como se los dio a los evangelistas, como se los dio a la maestros y como se los dio en su tiempo a los profetas y se los dio también a los apóstoles. O sea, nosotros somos colaboradores de Cristo. Yo no trabajo en la obra de Dios, yo colaboro en la obra de Dios por amor, porque Cristo dio su vida por mí y en agradecimiento a esa salvación eterna que yo no me merecía, yo colaboro en el cuerpo de Cristo para el crecimiento de mis demás hermanos. No es un trabajo la obra de Dios. Yo no tengo por qué tratar de devengar ningún dinero, ni tratar de persuadir a nadie con dinero por hacer la obra de Dios. Yo soy colaborador del cuerpo de Cristo. Y el mismo Pablo lo decía, para que esta mi gloria no se desvanezca, yo predico este evangelio gratuitamente. Pablo sabía que si él empezaba a moverse, a persuadir a la gente con dinero por tener necesidades materiales, porque Pablo era un verdadero apóstol, Pablo hizo muchos viajes por distintos lugares a llevar el evangelio, porque para eso lo llamó Dios. Pablo sabía que él tenía que ir a muchos confines de la tierra a llevar la palabra, porque fue el que entendió más el plan de salvación, fue el que entendió que la salvación no era solamente para los judíos, sino para los gentiles también. Por eso es que Pablo es llamado apóstol a los gentiles y los demás apóstoles, y Pedro era llamado apóstol a los judíos. Pablo reprendió a Pedro, hermano. Pablo encontró a Pedro diciéndole a la gente que tenía que circuncidarse cuando ya Pedro tenía que saber que la circuncisión ya no era del prepucio, sino era de corazón. Que Dios lo que quiere es que tú cambies tu corazón con respecto a las cosas de Él. O sea, ya Dios no está demandando cosas físicas, cosas que eran sombra de lo que había de venir. Dios está demandando un corazón contristo y humillado, un corazón que reconozca que Él es Dios en su vida. Entonces son cosas, hermanos, que si nosotros no aplicamos el entendimiento de estas cosas, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? ¿A quién nos va a creer un evangelio con toda esa pedida de plata que tienen hoy día muchos ministros? Aprovechándose de la investidura que Dios le ha dado, empezaron por el Espíritu y han terminado en la carne. ¿Ustedes creen que es justo que porque yo dispuse mi tiempo a Dios para dar esta palabra y compartir con esta palabra con ustedes todas las mañanas, yo empiece en algún momento de mi vida, bueno hermano, yo estoy en esta situación para yo poder salir por las redes sociales, cuando usted quiera dar una ofrenda, o sea, ya dejé la esencia para la que Dios me llamó. Ya dejé la esencia, una cosa, hermano, como dije yo anteriormente, que Dios, usted disponga en su corazón dar una ofrenda, que es una cosa totalmente distinta a que yo de una manera astuta lo manipule a que usted me dé algo. Hay un supuesto apóstol, y digo supuesto apóstol porque hemos probado que dicen ser apóstoles y no lo son.
están en fornicación, están en adulterio y muchas cosas más. Hay un supuesto apóstol que escuché anoche y supuestamente él vive por fe. Él vive por fe, él tiene su esposa, sus hijas, él es divorciado. Supuestamente la señora de la que se divorció ya se murió. Supuestamente él vive con su esposa y sus hijas en una casa y ellos no salen de ahí. Las hijas estudian en su casa por internet y demás. Y pues ellos tienen su gurú allí, ellos. Y él dice que él no trabaja porque lo sostiene Dios. Pero anoche yo le escuché completico cuando él dijo que tenía deseo de ir a Venezuela y que ya Dios sabía que él tenía que ir para Venezuela en diciembre y que Dios tenía que proveer el dinero para que él fuera. Y dijo que cualquier hermano que tuviera en su corazón sembrar una ofrenda para ese viaje lo hiciera. O sea, por Dios, ¿dónde está la fe allí? ¿Estás esperando en Dios o estás manipulando? O sea, estás diciendo que necesitas hacer un viaje, pero como tú no trabajas y no tienes el dinero, Dios te lo tiene que proveer. Pero yo voy a aprovechar de una vez a decirle a los hermanos que yo tengo que hacer ese viaje y como yo estoy sembrando lo espiritual, ellos a mí me siembran el dinero para yo hacer las cosas. Eso es manipular, hermano. Eso es manipulación. El que viva por fe, quédese calladito, que se ve más bonito y espere en Dios por fe. Que Dios toque los corazones para que esas personas sean de bendición a su vida. Si realmente para usted eso es vivir por fe. Pero cuando ya usted empieza a usar su boquita para pedir plata y persuadir astutamente en medio de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra, empieza usted a expresar las necesidades que tiene para que la gente se conduela de usted o la gente ignorante crea en ese espíritu de piedad que usted tiene para que ellos le den su plata. Usted no está viviendo por fe, usted está viviendo por vivo, porque usted está respetando a esas personas que están del otro lado, que están haciendo un esfuerzo día tras día por sostener la vida de su familia y la vida de ellos. No estoy ni voy a estar nunca de acuerdo con aquel ministro que dice que vive por fe, pero utiliza las redes sociales y utiliza tantas cosas y tantos métodos que el mismo Satanás da para arrancarle el dinero a la gente. Y estos videos que yo hago están quedando colgados y van a quedar para la historia allí. Porque yo tengo que vivir lo que yo enseño y lo que yo predico. El día que yo pida dinero, hágamelo saber de una vez, me lo cuelga debajo de los videos. Hermano, usted está pidiendo dinero, usted está manipulando. Y ahí yo le tendré que pedir perdón a Dios. Pero ya yo tengo 12 años en el Evangelio y desde que comencé en el Evangelio, desde el primer día, yo soy crítico de esto. Y es imposible que yo vaya a caer en un error que yo mismo he criticado sanamente. Porque no es ofender a nadie. Yo no estoy dando nombre de los apóstoles que lo hacen. Yo no estoy dando nombre de los pastores que lo hacen. Yo simplemente estoy siendo un instrumento de que la gente abra sus ojos y entienda que el Evangelio fue un regalo que Dios envió. Y que si hay ministros que van a vivir el Evangelio porque trabajan o colaboran a tiempo completo en la obra, esperen en fe en Dios, que Dios toque los corazones, no los persuada usted por el dinero. Bueno, hermano, nos desviamos un poquito de la enseñanza, pero es importante que a través de estos videos usted entienda que si usted no abre su corazón a la palabra de Dios, a entender realmente el propósito que Dios tiene con usted, y de la manera que Dios quiere que usted viva en esta vida, usted va a ser un cristiano incauto, va a ser un cristiano sin entendimiento. Y usted va a estar detrás de las señales. No, yo voy a mandar plata para allá para que oren por mí. No, yo voy a dar esta plata para allá porque lo que yo siembre Dios me lo va a multiplicar. No, yo le voy a dar plata a este mendigo que está en la calle porque si yo le doy, el que le da plata al mendigo y al necesitado, a Dios le da. Sí, pero ¿a qué mendigo le estás dando? ¿Le estás dando realmente a una persona que Dios está tocando tu corazón que le dé? ¿O tú le estás dando al mendigo persuadiendo a Dios para que Dios te multiplique a ti? Y la Biblia es clara cuando dice que a Dios no le agradan los sacrificios más que la obediencia. A Dios le agrada que tú seas más obediente que todos los sacrificios que puedas hacer. ¿Quieres bendición? Obedece la palabra de Dios. Vive bajo la cobertura de su ley. Y ya. Si tú cumples la palabra se va a convertir, te va a cumplir a ti. Y listo. Bueno, mis hermanos, que Dios me los continúe bendiciendo. Llévense su corazón este tres tipos de cristianos que hay en las congregaciones. Unos que solo van a ver, otros que solo van a mirar. Y está el que va a observar y analizar y abre su corazón para que el Evangelio le sea iluminado a su vida a través del Espíritu Santo. Que Dios me lo continúe bendiciendo, que Dios me lo guarde. Y vamos a hacer una pequeña oración para culminar esta enseñanza.
Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios del cielo, Dios todopoderoso, mi Rey, mi Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, porque desde el día que me llamaste, Padre, he mantenido el perfil que tú quieres que yo tenga. Predicar un evangelio gratuito, ser instrumento de que mis hermanos abran sus oídos espirituales y sus ojos espirituales, ser instrumento de que se viva un evangelio verdadero, ser instrumento de que vivamos bajo tu palabra y no bajo los paradigmas de los hombres. Por eso que en esta mañana te doy gracias, Señor, porque me has mantenido en un solo parecer, has puesto en mi corazón el amor por las almas y no el amor a otras cosas, Señor. Has puesto en mi corazón el compartir de corazón y con alegría lo que de gracia has recibido. Por eso en esta mañana invoco tu santo nombre, Señor, único nombre dado a los hombres en el que somos salvos. Y te pido mires de cerca a todos mis hermanos que están a través de este video, los que lo están viendo ahorita y los que los van a ver después, Señor. Te pido que trates personalmente con cada uno de ellos, Padre Santo, en su interior, en su corazón. Permítele, mi Dios del cielo, que sean cristianos entendidos, que sean gente, Padre Santo, que no se deje llevar por la corriente de este mundo ni las cosas que pueda haber, sino que sean analíticos, que utilicen sentido común, que utilicen la lógica, que abran su corazón a la revelación e iluminación del Espíritu Santo, de tal manera, mi Señor, mi Dios, que lleguen a ser cristianos entendidos y puedan cumplir cada uno de ellos y de ella su propósito en su vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias, mi Señor, mi Rey. Amén y amén. Que Dios me los continúe bendiciendo, que Dios me los guarde y nos vemos en otra oportunidad, si así Dios lo quiere. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde y nos mantenga irreprensibles hasta el día de la venida del Señor Jesucristo por nosotros. Dios les continúe bendiciendo y Dios me los guarde. Chao.